Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera jornada de los webinars, esta primera sesión de los webinars del programa de emprendimiento social, un programa coordinado por la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura, promovida a través de fondos sociales europeos, que como ya sabéis se viene desarrollando desde 2014 con el objetivo de promover en la región, en nuestro territorio, empresas sociales y modelos de negocio que sean sostenibles y que tengan impacto medioambiental y un impacto medioambiental y social positivo, y que a la vez generen empleo de calidad mientras ayudan al territorio a resolver estos retos sociales que sabemos que nuestra sociedad enfrenta, para que tengamos una sociedad más igualitaria, para que seamos una sociedad más inclusiva y, por supuesto, más respetuosa con el medio ambiente. Y para hablar de estos retos, precisamente de los cuales se enfrenta nuestra sociedad, el día de hoy nos acompaña Luis Madrid, que él es CEO y fundador de Angarabeca, y tiene una formación, Luis, luego nos contarás también, en su formación es como diseñador gráfico, pero ha ido evolucionando precisamente en esta disciplina del diseño para aplicarla en ámbitos de diseño estratégico y de esta forma acompañar a organizaciones, empresas y a territorios a desarrollar nuevos modelos con los cuales pueda tener un impacto positivo, como decíamos, tanto socialmente, medioambientalmente y por supuesto también en el ámbito económico. Y eso precisamente es lo que hacen en Mengalabeca. Ayudan a los territorios y a las empresas en esos procesos de facilitación para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que generen un impacto positivo, pero por supuesto también que les ayude a medirlo. Para eso, además, Luis ha desarrollado una serie de herramientas de medición de impacto, que también luego nos contará con un poquito más de detalle. Además, él es impulsor del curso superior de innovación social de la Universidad Pontificia de Salamanca y además es consultor de BioQ Consulting, cooperativa abierta de consultores por el bien común. Socio fundador y embajador de la Asociación de Empresas por el Triple Impacto y el Triple Balance Sanas. En definitiva, Luis es una persona muy implicada con el emprendimiento y la innovación social en España, así que Luis, te agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy y nada, todo tuyo. Dejo de compartir pantalla y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. Siempre cuando escuchas una presentación de otra persona es como, jolín, ¿quién es la persona que va a hablar ahora? ¿No? Es como, ahí hay cierta tensión, ¿no? Cuando hay esas presentaciones. Bueno, muchísimas gracias sobre todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me gusta participar en este tipo de eventos y encuentros, sobre todo también por la generación de redes y de conocer personas y proyectos que en el proceso pues siempre hay algo que rescatar y siempre hay algo que tejer, ¿no? Como diría algún socio que tengo por allí. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Me voy a detener. No me parece. Puedo compartir la pantalla, perdón, se me ha ido el... Lo tenía que compartir pantalla. Perdón. Vale. Entonces, como bien habéis dicho, pues mi nombre es Luis Madrid y soy CEO de Angarabeca. Angarabeca es una firma de innovación social y diseño estratégico. En realidad lo que trabajamos es, en realidad, como bien decías, mi proceso empezó como el diseño gráfico y ha terminado con el diseño de estrategias hacia el triple impacto. ¿Y cómo ha sucedido todo ese tránsito? Ha venido dado de la mano de entender que el diseño no solo es la estructuración de objetos
o sea, como que la propuesta gráfica de distintos elementos, sino que también se diseñan experiencias, pero lo que a mí me interesaba en ese momento era el diseño de estrategias, ¿vale? Entonces, en ese momento lo que descubro es el concepto de innovación social desde el punto de vista del diseño. Y a partir de ahí como que se me abre todo ese mundo y consigo coincidir dos grandes elementos que yo siempre había tenido, siempre había convivido, pero pensaba que eran dos elementos distintos, ¿no? Y era mis valores y mi activismo y mi forma de ser hacia el cuidado del mundo, de las personas y del planeta, y luego pues mi actividad como diseñador. Con la innovación social se funden estos dos mundos y es allí donde empiezo con el concepto de Angarabeca, la consultora esta que acabamos de conversar. Vale, habéis visto así como de refilón este slide, ¿vale? Cuando estaba preparando este slide, bueno, normalmente siempre me gusta abrir las presentaciones desde, como de una manera provocadora, ¿vale? Entonces he elegido ayer cuando estaba preparando la presentación, entro en Twitter y me sale usuario de Twitter que se le llama Celebrity Jets, al cual sigo, desafortunadamente, porque luego me llevo siempre unos enfados, ¿no? Pero Celebrity Jets lo que es un bot automatizado que lo que hace es transparentar los viajes en jet de los ricos y famosos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces me salía en este viaje, en este post de ayer, que las chicas, la chica estas chicas llegan, entonces se fueron durante 11 horas, Kim Kardashian, perdona, que no me salía el nombre, viajaron en un jet privado durante 11 horas de Londres a Los Ángeles el día de ayer. Y ese viaje emitió 61 toneladas de CO2. Entonces me voy al documento de World Inequality Report del 2022 y entonces hago el cálculo para saber cuánto es 61 toneladas de CO2, porque dices, bueno, pues hay una emisión de 61 toneladas, de 100 toneladas de CO2, pero como no lo sabes, entonces tenía que compararlo. Y me voy a la comparación y me encuentro con que 61 toneladas de CO2 es lo mismo que gastan 12 personas y media durante un año, 12 personas y un 20% durante un año en Europa, ¿vale? O 62 personas en India durante un año. Entonces, aquí empezamos a ver una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es que como que todos los esfuerzos que hacemos por el cuidado del planeta siempre son relativos en el sentido de que a quién, dónde pones el dinero, ¿vale? Entonces, esa es como que la primera pregunta casi provocadora que voy a soltar durante esta charla, ¿no? Entonces, claro, cuando te enteras de estos datos, ¿no? Que estos famosos, como Tom Cruise, que suele viajar en jet, y mientras nosotros estamos intentando reciclar, intentando mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, resulta que te encuentras con estos datos y dices, pero ¿por qué están pasando estas injusticias? ¿No? Entonces lo que sucede, lo que yo siempre digo es, aquí hay dos opciones, salir a la calle a protestar o no hacer nada, ¿no? Entonces yo casi que entre estas dos opciones sí que hay una opción intermedia, que no te cuesta tanto como salir a la calle a protestar, porque igual te puedes llevar un disgusto con la policía, o tampoco es necesario sentirte mal estando en casa, y es a dónde pones tu dinero, ¿vale? Como usuario, ¿dónde consumes? Finalmente, cuando compras un litro de leche, estás haciendo política, estás poniendo dinero sobre aquellas personas ricas y famosas que gastan esa cantidad de CO2 en un viaje de 11 horas, pudiendo coger un vuelo compartido, ¿no? Entonces, esa es como que la primera reflexión, ¿no? Pero claro, una primera reflexión desde el punto de vista de usuario, pero como que el espacio que nos une aquí en este espacio, en este lugar, es el mundo de la empresa. Entonces, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo desde mi empresa? Quizá la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué quiero hacer? Porque se pueden hacer muchísimas cosas. A día de hoy, afortunadamente, tenemos 1000 herramientas para generar impacto positivo, entre otras, pues la que vamos a hablar a día de hoy, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Entonces, pero sí que es verdad que este es el segundo tip que voy a soltar, y luego ya lo recuperaremos al final casi de la charla, y es el concepto del propósito. Quedaros con eso porque al final podemos tener 1000 herramientas, podemos tener 1000 sistemas de medición, podemos tener un montón de herramientas que nos ayudan a innovar, a generar mejores productos y servicios, pero si no tenemos un propósito claro, es bastante probable que estemos de alguna manera pivotando en todo el proceso del emprendimiento, en todo nuestro proceso de creación de empresas, generación de hubs, colaborativos entre distintas empresas. Entonces, el propósito es esa brújula que nos dice a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, ya posteriormente hablaremos, pero sí que quería dejar esta píldora al inicio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de cómo entendemos la economía al inicio y luego ya vamos avanzando en esta sesión, ¿vale? Vamos a hablar de la economía lineal. Normalmente, sí, como todos sabemos, la economía se basa, o sea, el proceso de producción de las empresas se basa en la extracción de recursos, la fabricación de productos o servicios o la creación de valor por parte de nuestra empresa, donde la vendemos, hay un intercambio económico y luego el usuario usa nuestro producto, nuestro servicio y luego lo tira, ¿vale? Esto estamos hablando de un boli, de un bolígrafo, estamos hablando de un libro, estamos hablando bueno, de un libro no, porque un libro ya casi podríamos decir que es el siguiente paso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podríamos hablar casi que la economía lineal o una economía convencional, ¿no? El estado convencional de la situación convencional es yo uso, o sea, compro, uso y tiro. Y desde mi empresa hago extracción de recursos naturales, produzco y vendo para que el usuario tire finalmente, ¿no? Hablando de libros, quizá el libro sí entra en la lógica de la economía del reciclaje. ¿Por qué? Porque sí que lo que hacemos es una extracción de recursos, porque lo que compramos insumos, ¿no? Papel, producimos ese libro, lo vendemos, fabricamos, producimos el valor, vendemos ese libro, hay una persona que lo lee, y entonces hay una persona que presta ese libro a otra persona, entonces hay un proceso ahí casi de reciclaje, donde se vuelve otra vez a usar. Pero la economía del reciclaje lo que tiene es que el producto o el libro en este caso se va deshaciendo a medida que lo vamos prestando, pues el libro va perdiendo sus cualidades o su calidad, ¿no? Entonces va perdiendo hasta que finalmente tenemos que tirarlo. Entonces esa es la diferencia entre la economía lineal y la economía del reciclaje. Cuando hablamos de la economía del reciclaje, no solo estamos hablando de libros, estamos hablando de productos alimenticios, de productos producidos por celulosa, etc., ¿no? Entonces, se recicla vidrio, etc., ¿vale? Entonces, es verdad que desde la economía lineal a la economía del reciclaje sí que ha habido un pequeño avance, donde generamos menos residuos. Perfecto. Pero de pronto, hace algunos años, estamos hablando casi de 10, 12 años, ¿no? Sale lo que se denomina la economía circular. Vale. La gran bandera de la economía circular es, como podéis ver, no tenemos en nuestro botecito de basura no tenemos residuos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una extracción, efectivamente, al igual que en las otras dos economías, hay una extracción de recursos en la tierra donde se hace una fabricación del producto o servicio, bueno, del producto en este caso, se fabrica un producto, se usa y luego pues tienes la opción de retornarlo para la fábrica para que se le vuelva a dar un nuevo uso o se le vuelva o incluso se pase no solo el retornable como las botellas de Coca-Cola antiguamente, sino que se recicla, ¿no? Y entonces bueno, se le puede dar un nuevo uso a este producto.
no solo pasa eso, sino que se puede utilizar, se puede reparar, ¿vale? Entonces ya estamos salvando ciertos defectos contemporáneos que tenemos en la economía a día de hoy, como podemos hablar incluso de la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, la obsolescencia programada es aquello que, para las personas que no lo saben, pues hace 50 años las lavadoras funcionaban 100 años, ¿no? 50 años, ¿no? Pero sin embargo, a día de hoy, a los 4 o los 5 años ya la lavadora se te estropea y tienes que comprarte una nueva, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata la obsolescencia programada. De hecho, me acabo de acordar que hay un caso increíble de cuando Graham Bell estuvieron con el tema de las bombillas. Hay una bombilla en Estados Unidos donde la tienen en un sitio de bomberos que tiene aproximadamente 180 años, encendida día y noche, esta bombilla. Con lo cual, a nosotros nuestras bombillas se nos van quemando cada 2000 horas, ¿no? O sea, imaginaros, ese es como que el gran ejemplo de lo que podría ser la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, bueno, llega la economía circular y nos abre ese mundo, por decirlo de alguna manera, ese nuevo mundo de la sostenibilidad, donde el diseño, hablando desde mi ámbito, donde el diseño tiene muchísimo que decir, porque tenemos que pasar de una economía lineal donde, como habíamos dicho, se produce, o sea, se extrae, se produce y se tira, a una economía donde se extrae, efectivamente, se produce y se va reciclando, y entonces hay como esos productos que el producto final termina siendo casi mejor que el producto anterior, ¿no? Entonces, tal. Pero bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Ese es como el gran paradigma de la sostenibilidad, es la economía circular. Podríamos decir que es el punto neutro, podríamos decir que efectivamente en el día de hoy pues este tipo de economía no hace mucho más daño a nuestro ecosistema, y realmente pues es donde están apostando todos los gobiernos, todas las empresas grandes están apostando hacia la sostenibilidad. Como vemos en la parte inferior de este gráfico tenemos diseño mecanicismo, reduccionismo, partes, ¿vale? Lo que estamos observando es que mientras, o sea, el propósito de esta gráfica siempre es ir de izquierda a derecha, ¿vale? Desde lo convencional se genera, o sea, tenemos ahí una economía que es básicamente está enfocada básicamente en el cumplimiento para evitar acciones legales. Fijaros esa frase tan dura, ¿no? O sea, yo como empresa hago lo mínimo para que el gobierno no me ponga una multa, ¿no? Entonces, me da igual si mi producto o mi servicio contamina al final de la cadena de valor. Yo lo que intento es, de alguna manera, pues no contaminar los ríos, pero porque me va a caer una multa, ¿vale? Entonces ese es un poquito el pensamiento de la economía convencional. Sí que es verdad que en la economía verde tenemos ciertas mejoras relativas, y la economía sostenible tenemos un punto neutro, ¿vale? Lo que estamos viendo en la flecha hacia abajo, lo que nos dice es que la economía convencional necesita de más materiales para su producción, necesita de mucha más energía para su producción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si este es el último grito de la moda, la economía circular es el último grito de la moda, lo que estamos claros es que si implementamos a día de hoy la economía circular en el 80% de nuestra economía a nivel mundial, vamos igualmente a estar necesitando 1,5 planetas cada año para poder soportar nuestros recursos, para poder vivir el estilo de vida que tenemos a día de hoy. ¿Sí? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que la economía circular, efectivamente lo que sí que hace es, llegamos como a un punto muerto de no extracción más, ¿no? O sea, donde evitamos la extracción masiva de recursos a nuestro planeta, pero no lo frena, ¿vale? Entonces la crisis climática seguirá avanzando, aún con la economía circular, ¿vale? Lo que necesitamos es generar menos energía, que nuestra economía consuma menos energía, que nuestra economía necesite menos materiales. Necesitamos prácticamente superhéroes, ¿sí? Necesitamos empresas que sean superhéroes, empresas empoderadas,
que piensen de una manera innovadora y que transformemos el status quo, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de economía que consuma menos energía? Pues estamos hablando de la economía regenerativa, estamos hablando de la economía restaurativa, ¿vale? ¿Qué son esos nuevos términos que muy pocas personas sí que se empiezan a escuchar, pero cada vez más, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el estadio de la economía restaurativa podríamos hablar de que las personas, no solo, o sea, como que los usuarios y los consumidores aportan a la naturaleza, pero lo regenerativo, que es el punto clave de todo esto, es utilizar, o sea, diseñar productos y servicios basados en la naturaleza, ¿vale? Donde no solo se piense desde un pensamiento, donde tengamos un pensamiento lineal, donde tengamos un pensamiento lineal, reduccionista y mecanicista, sino que pensemos en la economía y en la sociedad como un todo, desde un pensamiento holístico. Vemos cuáles son, cada vez que produzcamos un producto o un servicio nuevo, entendamos cuál es la cadena de valor entera, ¿vale? Para poder entender cuáles son esos impactos indirectos que nuestros productos o nuestros servicios generan a la sociedad, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, ya después de haber hablado como que tanta teoría, pues entonces, ¿cómo haríamos? La pregunta es ¿cómo hacemos para pasar de una economía convencional a una economía regenerativa? A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un convenio mundial que monta la ONU. Empiezan con los Objetivos del Milenio, que son estos que tenemos aquí en pantalla, que eran 8 en su momento, donde en el año 2000 se genera un acuerdo entre algunos países donde la idea era promover la mejora de la salud, la educación para todos, erradicar la pobreza y el hambre. Quizá alguno o alguna de los oyentes nos recuerden este momento, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay un 2.0 de los objetivos del milenio, ¿vale? Donde es lo que vamos a hablar a día de hoy, los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible son desde el 2015, esto empieza en el 2000 al 2015, y desde el 2015 al 2030 son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Como que podríamos decir que son el 2.0 de los objetivos del milenio, ¿vale? Este es un slide que no quería dejar de enseñaros, que es muy interesante, donde efectivamente sí que nos marca cuál ha sido la evolución de la empresa a nivel mundial o del concepto de responsabilidad social corporativa. ¿De dónde vienen todos estos conceptos de RCC, de la teoría de los stakeholders, etcétera? Como que esta es una presentación que resume muy bien la evolución del mercado hasta nuestros días, ¿no? Empezando en 1953, cuando se empieza a hablar de la responsabilidad social corporativa dentro de las empresas. Luego en el 62 se empieza a hablar de la teoría de los stakeholders, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, en el 1998, donde se escribe el libro del triple balance o el triple bottom line, ¿no? Donde lo que dice es que las empresas deberían empezar a pensar en una lógica no solo económica, sino ecológica y social, ¿no? Entonces, vemos como que básicamente esa evolución, ¿no? de leyes, reglamentos que hacen que de alguna manera el mercado se vaya acercando cada vez más hacia la sostenibilidad. Que es cierto que va por detrás de las necesidades planetarias y sociales, o sea, de las necesidades ecológicas y sociales, podría ser bastante cierto que estas leyes van por detrás, pero bueno, no dejemos de también poner el valor y no dejemos también de observar pues que se han hecho ciertos pasos, ¿no? Este slide termina en el 2020, hablando de la reforma del Código de Gobierno Corporativo, del Green New Deal, ¿no? De también algunos avances que se han dado en ese aspecto. Bien, volvemos entonces con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando en el 2015, o sea, los Objetivos del Milenio decían que finalizaban en el 2015,
¿vale? Entonces, en el 2015, cuando finalizan, se monta este 2.0, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como estamos viendo, son muchos más, son 17, pero ¿cuáles son las evoluciones que nos parecen más interesantes poner en la mesa? Estamos hablando de que por primera vez desde la ONU y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla de que el modelo actual es insostenible. Volvemos otra vez a recordar ese slide de los 2 planetas, o del planeta y medio que utilizamos a día de hoy, o los 2 planetas y medio que se van a tener que utilizar en el final del 2030, ¿no? Para poder mantener la situación tal cual está. Entonces, por fin los ODS hablan de manera abierta de esa sostenibilidad. Necesitamos buscar modelos alternativos. También es verdad que habla de esa equidad, ¿no? Reflejan mejor la realidad para poder trabajar con ella. Los sistemas de medición son mucho más adaptados, en estas 178 metas son mucho más adaptadas a la hora de medir y poder incluso comparar sectores, países, empresas, etcétera. Son universales. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que los objetivos del milenio solamente se están enfocados en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen a los 178 países que han firmado el acuerdo de la ONU. ¿Vale? Con lo cual, podemos, a mí este punto me parece muy interesante porque nos podemos ir a Argentina o a Japón para hablar de que nosotros estamos en nuestra empresa trabajando en el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, y personas de ambos países me van a entender. Entonces, al final lo que hace es que articula un discurso mundial hacia la sostenibilidad. Y yo creo que ese casi prácticamente es el mayor valor, pero ese es mi punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. También hablamos de compromiso, ¿no? Porque no solo, si bien es verdad que los objetivos del milenio apuntaba a los países, esta nueva herramienta no solo apunta a los países, sino a la administración pública en este caso, sino a la empresa privada y a las ONGs. ¿Vale? Casi prácticamente a través del objetivo 17, que son alianzas estratégicas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? El alcance, como hemos dicho al inicio, pues son 17 frente a los 8 objetivos del milenio. Perdón, he dicho 172, pero son 169 metas que nos marcan estos objetivos de desarrollo sostenible, como vamos a ver un poquito más adelante. Si recordáis, he dicho que de la teoría del triple balance o del triple bottom line que sale en el 98, que es esta teoría de la sostenibilidad, donde las empresas deberían no solo medir su impacto económico, que por supuesto, sino también deberían medir un impacto social y un impacto medioambiental. Pues esta es la teoría del triple bottom line, donde habla de lo social, lo económico y lo medioambiental. Y tenemos que la confusión entre lo social y lo medioambiental es lo vivible, entre lo económico y lo medioambiental es viable, ¿no? Etcétera. Pues lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible es que también se articulan de esa manera, ¿vale? Tenemos personas, planeta y prosperidad, ¿vale? Entonces, el eje personas en la parte superior pues apunta a todo lo que sería pues, lo social. El eje planeta pues a lo medioambiental, desde luego, y la parte de la prosperidad, ¿no? También tendríamos el tema de la paz y el tema de las asociaciones. Cuando hablamos de paz, sí, hablamos de la paz de los países, pero fijaros que hay algo muy interesante que dentro de las metas del objetivo 16 habla como que la paz entre países, pero también la paz interna dentro de las organizaciones. Habla directamente de la corrupción, eliminar la corrupción dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es bastante transversal, son conceptos bastante transversales. El Centro de Resiliencia de Estocolmo organiza los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde otro punto de vista, desde el punto de vista casi eco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o ecológico, por decirlo de alguna manera, donde la base es dónde estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, según su punto de vista, pues sería el objetivo 15, que es la vida planetaria, la vida submarina, ¿no? El objetivo 14, el objetivo 6, el cuidado del agua, y el objetivo 13, acción por el clima, ¿no? Y no solo cuidar el clima, sino tomar acción para regenerar
nuestros ecosistemas, ¿vale? Una vez tengamos esa base bien sólida, pues ya empezamos a pensar en sociedad, fin de la pobreza, estructuración de las ciudades, lo que estamos hablando del objetivo 16, energía, salud, etc. Y luego, en la parte superior, tenemos la economía como ese pequeño motor que hace que gire la sociedad. Y todo esto transversalizado por las alianzas estratégicas. Son como distintas formas de verlo, ¿vale? Para que veáis de alguna manera la complejidad de los ODS. También aquí hacen una referencia a que los ODS, las 163 metas, hacen referencia, lo interesante es que las metas que hay debajo de los objetivos de desarrollo sostenible se transversalizan, tocan otros objetivos de desarrollo sostenible, tal cual un ecosistema como lo tenemos entendido en nuestras clases de biología. ¿Y por qué lo ponen de esa manera? Y es aquí donde a mí me interesa muchísimo más el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque al final es una herramienta sistémica. Y fijaros que es que a día de hoy esos son los retos a los que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando cada día más a retos no solo son retos de migración, sino estamos hablando de migración climática, ¿sí? Son como retos complejos. Y la complejidad se resuelve a través o sea, se entiende a través de sistemas. Y muy bien pensado, los objetivos de desarrollo sostenible responden a esa lógica. Y vosotros diréis, pero ¿de qué me está hablando? ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el objetivo 10 de la reducción de las desigualdades tiene dentro de sí aproximadamente, pues eso, 7, 8, 9, 10 metas que le incluyen. Estamos hablando del crecimiento de los ingresos en el 40% de la población, alude directamente al fin de la pobreza, ¿vale? El objetivo 10.2, la promoción de la inclusión social en la economía política, en la economía y la política. Estamos hablando directamente del objetivo 5, igualdad. Garantiza la igualdad de oportunidades, paz, justicia, ¿vale? Seguimos por aquí. La participación de países dentro de países en desarrollo, dentro de las decisiones, dentro de las grandes decisiones a nivel mundial, pues estamos hablando del objetivo 17. Aplicación del principio de trato especial diferenciado. Estamos hablando del objetivo 8. ¿Sí? Reducción de los costes en las remesas internacionales, ¿no? Pues estamos hablando directamente, estamos interpelando directamente al objetivo 2, hambre cero. Con lo cual, lo que nos estamos dando cuenta es que nuestras organizaciones son ecosistemas a día de hoy, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo del ecosistema de empresas de Apple, ¿vale? Bueno, pues Apple tiene un montón de proveedores, tiene sus usuarios y tiene pues otros stakeholders. Lo interesante de esto es que lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible es que se pueden generar estrategias compartidas, ¿vale? A través de las alianzas estratégicas, y entonces podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la lógica de sistema, ¿vale? Donde, por ejemplo, estaríamos hablando de que uno de nuestros proveedores está hablando del fin de la pobreza. Nosotros como Apple o como gran empresa o como empresa que está dentro del ecosistema está hablando de la reducción de las desigualdades, hay una conexión entre mi proveedor y yo, ¿vale? Estamos hablando de que hay otras empresas que están trabajando el objetivo 16, pues también hay una conexión entre su propósito, vuelvo otra vez, ¿veis? Entre su propósito y el propósito de mi organización, ¿vale? Entonces, al final, lo que vemos es que los objetivos de desarrollo sostenible son un discurso para la articulación de los propósitos de cada una de las empresas que habitan los territorios, ¿vale? Bien, entonces hemos visto cómo se pueden hemos visto qué son los objetivos de desarrollo sostenible, hemos visto cómo se pueden articular, a qué se parecen, ¿vale? Se parece a la sostenibilidad, se parece a lo ecológico, se parece a los sistemas complejos, ¿vale? Entonces, en nuestra línea inicial, hablando desde la economía convencional a la economía regenerativa, nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Qué queremos hacer desde mi empresa?
Entonces nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿vale? Entonces, es verdad que ha salido una guía que es bastante interesante. Bueno, esta guía tiene ya algunos años, pero es una aproximación bastante fácil, usable, por decirlo de alguna manera, de poner en marcha los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿de qué trata? El primer paso es entender los objetivos de desarrollo sostenible, que es básicamente lo que estamos hablando aquí a día de hoy. Luego el segundo paso es definir las prioridades de mi empresa, ¿vale? Establecer objetivos, integrar esos objetivos dentro de nuestra cadena de producción y hacer un reporte y un comunicado de todo esto. Pero vuelve a empezar. Una vez que has empezado, una vez que ya has entendido los procesos, pues ya no tienes que ir al paso 1, pero vas del paso 5 al paso 2. Entonces la metodología de lo que habla es que es bastante iterativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que en el primer momento no vas a entender todos los objetivos de desarrollo sostenible de un solo golpe, y entonces tienes que planificar para poder ir avanzando poco a poco dentro de los ODS. Vale. El primer paso yo creo que es entendido, no voy a saltarme, lo que es, bueno, entender los ODS es entender qué papel cumple mi empresa dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el que lo habla en esta guía. Me voy a detener un poquito más en el paso 2, que son las prioridades, ¿vale? Aquí lo que habla es definir las prioridades. Aquí lo que dice es, en mi cadena de valor voy a observar dónde afectan cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en este ejemplo que tiene la guía, pues nos habla de, por ejemplo, el objetivo 6, los proveedores, el objetivo 11, la logística, la distribución, el objetivo 8, el objetivo 13, etc. Y ahí lo que haces es un modelo lógico donde entiendes de alguna manera, estructuras, por decirlo de alguna manera, tu proceso de intervención de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? El segundo punto sería establecer esos objetivos, ¿vale? Entonces, para establecer esos objetivos, aquí sí que la guía nos dice que no te conformes con lo que tú puedes hacer, sino observa a tu alrededor y mira cuáles son los retos que tu sector está teniendo acerca de los objetivos de desarrollo sostenible para ponerte KPIs o sistemas de medición un poquito más ambiciosos, ¿vale? Entonces, ese es un poquito lo que tiene dentro este tercer paso. Iríamos al paso 4, que es la integración. Vale, una vez que hemos definido cuáles son los KPIs, entonces ya bajamos a tierra dentro de nuestra empresa. Bueno, pues hablamos con el departamento de compras y le decimos, fíjate en los objetivos de desarrollo sostenible y tú tienes que comprar a las empresas y organizaciones que están cumpliendo estos criterios, ¿vale? Te vas al departamento de I+D y dices al departamento de I+D, tienes que producir en lógica del objetivo 8, que es economía sostenible, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que no solo construimos el discurso, montamos montamos los KPIs, sino que ya bajamos a tierra e introducimos los objetivos de desarrollo sostenible dentro de nuestra cadena de producción, ¿vale? Y esto, pues, evidentemente, al final de año, lo que hacemos es reportar y comunicar en qué momento estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido en todo este proceso durante el año que hemos empezado a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, yo entiendo que ya las prevéis, pero bueno, más preparación, porque al final lo que estamos hablando es que entendemos mucho mejor, o sea, hacemos que nuestros empleados y empleadas y nosotros mismos, como parte de una organización y un ecosistema, entendemos de una mejor manera el sistema actual, ¿no? Entonces, bueno, podemos responder a esos requisitos y expectativas. Aprovechamos los recursos, no solo son recursos naturales de los que estamos hablando al inicio de la conversa, sino también recursos financieros. A día de hoy se están saliendo cada vez más financiación en lógica de objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, generamos también vínculos más fuertes dentro de nuestro grupo de interés, porque ya sabemos cuáles son esos valores compartidos
que veíamos incluso al inicio de nuestras presentaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos valores compartidos que tenemos entre yo y o sea, entre mi empresa y la empresa y mi empresa vecina, ¿no? Y a partir de ahí, pues fijaros, se generan vínculos e incluso se pueden generar hasta procesos de innovación, por supuesto, ¿no? Un mejor desempeño, porque al final se mejora el rendimiento de las organizaciones y hay una mayor transparencia, cosa que también es bastante relevante. Si queréis ver más ejemplos acerca de buenas prácticas de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenéis una guía abierta muy interesante que se llama el Pacto Mundial. En la sección de buenas prácticas, aquí podéis ver, podéis navegar por toda esa página y ver cuáles son algunas buenas prácticas que han generado algunas empresas de España, ¿no? Bueno, pues aquí por ejemplo tenemos el programa de desarrollo y aceleración de mujeres, en donde aplican directamente al objetivo 5 y al objetivo 10, ¿no? Por aquí también tendríamos otra, que sería la brecha digital, la accesibilidad a los centros de atención primaria. Estamos hablando del objetivo 3 y el objetivo 17, alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que veáis, si tenéis interés en los objetivos de desarrollo sostenible, veáis esta guía que va a ayudar bastante a entender cómo puedes poner en marcha los objetivos de desarrollo sostenible dentro de tu organización. Finalmente vamos a la parte derecha, ¿no? Entonces decíamos que si la parte izquierda de nuestra economía convencional se trata de reducir los impactos, ¿vale? Para transitar desde la parte izquierda hacia la parte derecha tenemos que reducir nuestros impactos negativos, reducir la huella de carbono, reducir la huella del agua, la obsolescencia programada. Sin embargo, cuando hablamos ya de lo regenerativo, vamos a acelerar esos impactos positivos, reducir la promoción de la mujer dentro de la empresa, reducción de las desigualdades, uso de la energía solar, alianzas con otras empresas. Entonces, visteis que hay ahí como un acuerdo implícito que tenéis que hacer con vuestra empresa en el sentido de qué es lo que yo tengo que reducir, ¿no? para dejar de ser una organización convencional y qué es lo que tengo que acelerar para apuntar hacia una economía regenerativa, ¿no? Entonces, esa es básicamente la lógica de lo que estamos hablando. Y entonces voy a cerrar con un par de tips que son, bueno, que son muy interesantes. Si hablamos ya de la parte derecha, ¿vale? de nuestra escala de economía, buscando esa economía regenerativa, buscando esa economía, buscando ser una empresa superhéroe, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que plantearnos es en el propósito, ¿vale? Y vuelvo a insistir, os he contado un montón de cosas acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, pero vuelvo otra vez a mi punto inicial. Los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta que te va a ayudar en tu propósito, ¿vale? Entonces, la idea es definir cuál es el propósito de mi empresa, más allá de ganar dinero, porque efectivamente tienes que ganar dinero, pero el propósito de las empresas no es ganar dinero. El propósito de las empresas es mejorar la calidad de vida de las personas en un aspecto, o mejorar el medio ambiente en otro aspecto, o mejorar la logística universal en otro aspecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propósito como organización? Entonces aquí os regalo una pequeña herramienta que yo suelo utilizar que se llama el árbol estratégico, ¿vale? El árbol estratégico de lo que trata es que es una herramienta diseñada por y para empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, el foco es yo, que soy una micropyme, una pyme, bueno, incluso también funciona para una empresa mucho más grande, evidentemente, pero yo que soy una pequeña pyme, o soy una organización que está empezando a caminar en esto del emprendimiento, ¿cuáles son los valores que yo tengo, ¿no? ¿Por qué estoy emprendiendo? ¿Vale? Entonces, ahí en la parte inferior rellenamos estos porqués, ¿vale? ¿Con quién voy a caminar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis alianzas estratégicas? ¿Para quién? ¿Quién es mi usuario, ¿no? Y la pregunta más interesante, bueno, la pregunta que nos hace traccionar, ¿para qué? ¿Para qué estoy emprendiendo? ¿Vale? Entonces, ese para qué también nos va a ayudar, como de alguna manera, a entender cuál es el camino que yo tengo que recorrer. Y en la medida que sepamos cuál es el camino que tenemos que recorrer, evidentemente vamos a transitar hacia la sostenibilidad.
porque somos personas, somos humanos, y los humanos no estamos pensando en cómo puedo contaminar más, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, la idea es cómo puedo aportar valor, cómo puedo aportar más valor a la sociedad, ¿no? Entonces, una vez que tienes el árbol estratégico, os comparto también esta segunda herramienta, que es la propuesta de valor de triple impacto. Normalmente a los emprendedores siempre nos están machacando con el concepto de ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿No? Entonces, esta propuesta de valor de triple impacto lo que dice es pon esa propuesta de valor en el centro y observa cómo se relaciona tu propuesta de valor con el usuario, con tu ecosistema y con la sociedad, en una lógica entre lo económico, lo ecológico y lo social. Estoy seguro que si hacéis estos ejercicios, bueno, seguramente hayan términos o hayan momentos donde digáis, bueno, pues en el ámbito social hacia la sociedad, pues mi emprendimiento no está aportando. No pasa nada, no tenemos que aportarlo todo al mismo tiempo, sino lo que sí que va a ser interesante es saber a dónde estoy aportando más valor. Y es ahí donde me tengo que enfocar, ¿vale? Y en segundo punto, pues evidentemente el concepto de innovación. Creo que la innovación a día de hoy es absolutamente necesaria para poder transitar desde una economía sostenible o desde una economía convencional a una economía sostenible para luego llegar a unas economías como más transgresoras, ¿no? Aquí, pues la teoría del design thinking, que es antes de poner un gran proyecto en marcha, lo primero que tienes que hacer es empatizar, luego definir, produces una idea, prototipa y luego ya vas midiendo, ¿vale? Esta es una herramienta que es como mi herramienta base para abordar cualquier tipo de emprendimiento, porque sí que es cierto que desde esta lógica iterativa de innovación nos va a ayudar a efectivamente hacer tangible el propósito que hemos diseñado, ¿vale? Nada, muy rápidamente aquí tenemos algunas herramientas también, aparte de la herramienta que hemos visto de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos los ODS también vistos desde el diseño, el sector privado ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, guía para el liderazgo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa guía es bastante interesante porque te ponen también en una posición de liderazgo, ¿no? De toma de decisiones y de liderar un mercado, ¿no? Desde la sostenibilidad. Pues, sobre todo que nos va a acompañar a construir un discurso, ¿no? Vuelvo otra vez un poco con lo mismo. Bueno, aquí os dejo como un pequeño chiste, ¿no? Que es como que cambiar la economía actual es como reparar un avión en pleno vuelo. Es cierto que es bastante, que nos estamos enfrentando a un reto muy, muy difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Y creo que a día de hoy tenemos las herramientas suficientes y creo que estamos viendo el momento ideal para poder caminar hacia ese cambio, ¿vale? Tengo aquí algunas cosas más, pero no quería dejar de pasar el último minuto de mi presentación sin enseñaros este vídeo que, bueno, voy a intentar a ver si se escucha, ¿vale? Entonces, si no se escucha, lo que voy a hacer es que os lo voy a compartir también por el chat para que lo veáis en casa tranquilamente. Siempre me había encantado la idea de vivir en el campo, desde muy pequeño. Siempre pensé que aquí se podía hacer algo, que eso de que se quedara en ruinas o que estuviera en ruinas o que se terminara de caer, pues es algo que nunca entendí. La agricultura lleva miles de años en el mundo y no teníamos todas las tecnologías que tenemos ahora para desarrollar la agricultura. Campo que toda la vida se han dedicado a cereal, de secano, que ahora en esta última década se dediquen a brócoli, lechuga y demás en intensivo de riego. Yo eso para mí lo veo un retroceso y además lo veo una amenaza. La amenaza que tenemos aquí de la desertificación en el territorio se puede revertir conforme uno va conociendo técnicas, ¿no? Otro tipo de agricultura. La vía principal es a través de la agricultura regenerativa. Hay que volver a revitalizar
ese aspecto de la comunidad. Si queremos que ocurran cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas. Ahí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias por estos 50 minutos. Muchísimas gracias, Luis, por tu charla. Queremos... permíteme, lo pongo para... Vale, ya está. Nos vemos. Me gustaría invitar a las personas a que puedan hacer preguntas a través del chat, y en lo que os animáis, ya veo que hay personas que están animándose, pero en lo que os animáis a hacerle preguntas a Luis, quería comentaros que para todas aquellas personas que estéis interesados en ser estos pilotos que quieren cambiar la economía en pleno vuelo y tenéis una idea y queréis desarrollar un proyecto, tenemos abiertas ahora mismo las convocatorias para el próximo programa de acompañamiento y formación en emprendimiento social. Os voy a compartir rápidamente la pantalla para que veáis la página web donde podéis acceder. Está en la web de Extremadura Empresarial, ahí vais a encontrar un apartado que se denomina Emprendimiento Social, y lo dicho, hasta el 30, hasta mañana por la noche, estarán abiertas las inscripciones, así que si no lo habéis hecho todavía, os invitamos a eso, a que os inscribáis, a que presentéis bien vuestro proyecto, a que hagáis una descripción de vuestro proyecto, porque vamos a tener un programa de aceleración y de apoyo, de acompañamiento, que es muy interesante. Va a haber una parte de formación y otra parte de tutorías, con lo cual, pues nada, estamos convencidos de que vais a poder sacar adelante esas ideas y vais a ser esos valientes y esos pilotos que van a empezar a cambiar la economía en pleno vuelo. Así que nada, dicho esto, lo dicho, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas. Entonces te voy a ir comentando, Luis, algunas preguntas que te hacen y algunas dudas que también me surgen a mí sobre el camino. Pregunta Fernando Flores: ¿cuál es el rol de los gobiernos sobre el compromiso con los ODS y cómo están ayudando a las empresas a que apoyen también este tipo de cambios? Sí. A ver, aquí lo más claro que está pasando últimamente es que toda la financiación que viene de Europa y toda la financiación que es a nivel estatal están marcándose desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Entonces, casi que ahí hay un papel que está jugando los gobiernos, que es intentar aportar o apoyar económicamente aquellas iniciativas que tienen que ver con lo sostenible, ¿no? Déjame, ahora tengo que pensar en algún plan que tengo por ahí apuntado, en alguno de los proyectos, que seguro me sale alguno ahora. Aparte de este tema bastante claro, que sería la financiación pública, ¿no? En la lógica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tendríamos la parte de la sensibilización, que también se está poniendo en marcha cada vez más a nivel municipal y a nivel de comunidades autónomas, que es la sensibilización en torno a qué puedes hacer tú, formación, etcétera, en esta lógica, ¿no? Al final, fijaros que yo siempre digo que la administración pública es una plataforma para que sucedan las cosas, ¿vale? Yo particularmente no suelo esperar nada demasiado innovador por parte de la administración pública, sino que es ese campo de juego, como que nos ofrece ese campo de juego para que pasen cosas como, pues eso, con la sensibilización, financiación y algún elemento más, ¿no? Gracias. Mira, hay otra pregunta de Gonzalo que dice: buenas tardes, gracias porque ha sido muy inspiradora la charla. Y dice, su pregunta es: ¿qué papel juegan o deberían jugar los ODS para los emprendedores? Lo he dicho en la charla, y creo que lo más operativo que puedes utilizar tú como emprendedor, como emprendedora, o sea, que puedes utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es como un discurso, ¿vale? Porque al final lo interesante es que estás hablando el mismo lenguaje que tus grupos de contacto, ¿vale? Entonces, eso sí que acelera, sí que ayuda mucho
a poder contactar con ciertas organizaciones, con ciertas empresas. Si tú tienes claro que tu objetivo de desarrollo sostenible estrella dentro de tu emprendimiento es el objetivo 5, que puede ser, o el objetivo 11, que estamos hablando de ciudades, pues entonces vas a buscar a estas organizaciones y empresas que están trabajando en el mismo objetivo, y así se van a poder conseguir o se van a poder coser estas alianzas de una forma mucho más fácil, ¿vale? Entonces, para mí ese es el principal elemento operativo que los emprendedores necesitamos a día de hoy. Luego hay otros elementos que sí que podrían ser interesantes. Si eres un emprendimiento, pues es como un poco saber qué es lo que, qué cosas están haciendo otras empresas. Gracias, por ejemplo, a la plataforma de Pacto Mundial, puedes ver qué otros emprendimientos están trabajando en lo mío, para poder como directamente, como no copiar, pero saber exactamente, entender cómo es el mercado, cómo otras organizaciones están enfocando los objetivos de desarrollo sostenible para tu propio aprendizaje, ¿no? Creo que esa podría ser dos elementos clave dentro de esto. Y luego el 17, que para mí es el sumum, ¿no? Que es alianzas. Entonces, los emprendedores, hay un libro que se llama La soledad del emprendimiento, ¿no? La soledad del emprendedor. Entonces, los emprendedores siempre necesitamos de alianzas para poder poner nuestro producto en el mercado, ¿no? Muchas gracias, Luis. Una pregunta que te tengo yo, porque siempre me surge todo esto cuando hablamos del discurso, de los ODS, y luego cuando hubo el boom de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de repente veían los anuncios en televisión y todas las empresas sacaban sus iconitos de respondemos al ODS tal, respondemos al ODS tal. ¿Hasta qué punto se puede perder el valor y se puede tergiversar los objetivos de desarrollo sostenible para convertirse en un argumento de marketing puro y duro? O sea, cómo los consumidores, cómo las personas vamos a ser capaces de distinguir entre los que de verdad están implicados en los objetivos de desarrollo sostenible, de verdad tienen un compromiso social y medioambiental, o simplemente ponen el icono y dicen estamos comprometidos con el objetivo tal. Porque todos sabemos, conocemos, ¿no?, empresas que de repente son las que aparecen en los listados como las más contaminantes, y en sus anuncios de publicidad salen con prácticamente todo llenito de los que estamos comprometidos con los 17 objetivos, y sabes perfectamente que aparecen en el listado de las empresas más contaminantes. Y esto estamos hablando de grandes empresas, pero creo que pasa con las más pequeñas también. O sea, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces como consumidores, como personas, de distinguir entre marketing puro y duro, el greenwashing famoso, y gente de verdad o empresas de verdad comprometidas? Totalmente, totalmente. Y si os dais cuenta, las primeras empresas que empezaron a poner esos iconitos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes de sostenibilidad, ya directamente eran las grandes empresas. Estamos hablando de Iberdrola. O sea, imaginaros que Iberdrola estaba apostando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o Endesa, ¿no? Entonces dices, aquí hay algo que no cuadra, efectivamente. ¿Cómo puede saber una persona cuál es la diferencia entre el greenwashing y una empresa con propósito? Es bastante sencillo. Cuando ya tienes un montón de años es bastante sencillo, porque directamente, si tu propósito económico está diferenciado de tu responsabilidad social corporativa, tú estás haciendo greenwashing, ¿vale? Porque por un lado tienes un propósito económico. Hablo de marcas o hablo de grandes organizaciones. Una gran organización tiene un propósito económico y por el otro lado lo que está haciendo es su responsabilidad social corporativa está de alguna manera reduciendo los impactos negativos que su impacto económico está generando. Eso es greenwashing o social washing, como lo que vamos a ver. Cuando una empresa junta los objetivos económicos con los objetivos sociales y medioambientales en un solo objetivo, entonces es una empresa que realmente está aportando al bien común. Te hablo de Patagonia, por ejemplo, ¿no? La empresa esta de ropa térmica para alpinistas.
son empresas que dentro de su propósito tienen evidentemente ganar, dentro de su propósito también está ganar dinero, pero también está generar impacto positivo, ¿no? Lo que no se vale es que haya una empresa que quiera generar impacto positivo en la medida que va creciendo, y entonces cuando crece lo que hace es que se forma un oligopolio, ¿no?, a su alrededor y deja a otras empresas pequeñas sin trabajo. Dice, no, pero para yo generar más impacto tengo que crecer más. Espera, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que es bastante probable que haya mucha gente que vea los objetivos de desarrollo sostenible como una estrategia de marketing, ¿sí? Para poder salvar este tipo de cosas. Pero también es cierto que hay muchas empresas, muchas organizaciones y muchos estados que están ya trabajando en esta lógica de investigación que os enseñaba en la presentación, ¿no? Esta lógica sistémica, en esta lógica de sostenibilidad dentro de las empresas, ¿no? Entonces, insisto, para lo que sirve es para facilitar los ODS son KPIs, entenderme, son como elementos que están en nuestro sistema y tenemos que reducirlos. Entonces le ponemos nombre y le vamos reduciendo. Pero yo, a pesar de todo lo que os digo, vuelvo a insistir, lo principal dentro de una empresa es el propósito. Dentro de un emprendimiento es el propósito. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cuál es el valor que yo quiero aportar a la sociedad y al ecosistema, ¿no? Estupendo. Te voy a hacer una última pregunta porque vamos a intentar ser muy respetuosos con el tiempo porque todos tenemos más cosas y vida y eso forma parte de la responsabilidad social también. Entonces, mírate, con pregunta de Ela. La educación, dice en su opinión, la educación es la base del desarrollo de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana. ¿Existen proyectos concretos para llevar los ODS al terreno educativo en todos sus ámbitos? ¿Conoces tú ejemplos concretos para llevar los ODS a los institutos, las escuelas? Sí, hay más ejemplos, existen más ejemplos de universidades y de proyectos ya directamente de investigación que están totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y están profundizando en esa línea, ¿no? En ese marco, lo primero que se me viene a la cabeza es el Día Después. Es un proyecto que pone en marcha, me parece que es la Politécnica, en alianza con algunas otras empresas. El proyecto del Día Después es un proyecto que tiene en su ADN tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me quedo como tarea, estoy segurísimo que hay varios proyectos a nivel educativo, de educación primaria, secundaria, también están trabajando con los ODS, pero de momento no me sale ninguno. Pues lo dejamos como tarea, Luis, para la clase, porque Luis, bueno, os recuerdo que tenemos abiertas las inscripciones para el programa de formación y Luis va a acompañarnos en una de las sesiones precisamente en temas de métricas de triple impacto. Así que lo tienes para tarea para ese día. Ya le pondrás tu tarea a los participantes, pero también te han puesto tareas ellos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta sesión tan inspiradora. A todas las personas que tengáis una iniciativa que queráis poner en marcha, por favor inscribiros, que vais a tener ese acompañamiento. Y os recuerdo también que el próximo 20 de octubre vamos a tener otra sesión para seguir profundizando en los programas de emprendimiento social, un caso de éxito en emprendimiento social en el ámbito rural, con Taloagro. Así que, Luis, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y hasta la próxima sesión, webinar del programa de emprendimiento social. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.